Mi nombre es Don Mauricio, y a mis 74 años nunca pensé que tendría que ingeniar un plan para recuperar la dignidad que mis propios hijos me habían robado, a escondidas, en la misma casa que construí con mis manos. Una casa que no era solo madera y ladrillos, sino cada gota de sudor de mi frente, cada sacrificio de mi juventud, cada sueño que tejí para ellos bajo su techo. Una casa que nació de mi trabajo y que se convirtió, para mi hijo Arturo y su esposa, en un estorbo, en una vergüenza, en un simple activo que querían liquidar. Pero lo que ellos no sabían es que este viejo carpintero, que siempre supo cortar la madera con astucia, también sabía cómo cortar los nudos de una vida mal atada, y que el martillo de la injusticia solo servía para clavar la última lección. Uno piensa, cuando es joven y fuerte, que construye para la eternidad, que cada viga que coloca, cada clavo que golpea, no es solo para levantar una pared, sino para levantar un futuro. Yo era carpintero, de los de antes, de los que sabían qué madera era para un marco, cuál para una puerta que no se pandea, cuál para una mecedora que duraría 100 años. Mis manos, estas manos que ven, no solo olían a pino y barniz, sino a sudor y a esa esperanza tonta de que el futuro de los míos sería más fácil que el mío. La casa, esta casa de la que hablo, la levanté ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Después de la jornada de trabajo, cuando otros se iban al bar, yo venía aquí, al terreno que habíamos comprado con los ahorros de toda una vida, y seguía dándole, noche tras noche, bajo la luz de un farol, con el ruido de la sierra y el martillo como única melodía. Mi esposa, Carmen, que en paz descanse, me traía la cena en una fiambrera y se quedaba sentada, mirándome, con esa sonrisa que me daba la fuerza para seguir. Ella me decía: «Mauricio, esta casa será el refugio de nuestros hijos, de nuestros nietos». Y yo le creía. Qué ingenuo era uno a veces. Recuerdo cuando Arturo entró a la universidad. Él quería ser ingeniero y yo, un carpintero de pueblo, sentí que el cielo se abría para él. Él sería más que yo, llegaría más lejos. El primer año los libros eran carísimos, libros gordos, de matemáticas, de física, de esas cosas que mi cerebro, acostumbrado al olor de la madera, apenas entendía. Yo tenía un reloj de bolsillo, de oro, que me había regalado mi padre. Era mi única joya, mi único lujo. Siempre lo llevaba conmigo, y cada vez que lo abría para ver la hora, me recordaba a mi viejo, a sus consejos, a su honradez. Un día, viendo la lista de los libros, el precio, sentí un nudo en el estómago. No llegábamos. No había forma. Carmen me miró y me dijo: «Mauricio, ¿y el reloj?». La miré y la entendí sin palabras. Fui a la casa de empeños, con ese nudo en la garganta. El reloj pesaba en mi mano. Lo vendí por una miseria, pero fue suficiente para comprar todos los libros que Arturo necesitaba. Recuerdo su cara cuando le entregué la pila de volúmenes, aún con el olor a imprenta. Me abrazó, me dijo: «Gracias, papá, te juro que valdrá la pena». Y yo, con las manos vacías pero el corazón lleno, sentí que la herida del reloj se cerraba con su promesa. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Uno da lo poco que tiene, esperando que sirva de cimiento para el futuro de los que ama. Y la bicicleta roja. ¡Ay! La bicicleta roja. Arturo tenía 7 años y la vio en la vitrina de la tienda del pueblo. Era de esas, con guardabarros cromados y un timbre que sonaba como el canto de un pájaro. Él se quedaba pegado al cristal, con la nariz aplastada, soñando. Yo, en esa época, apenas ganaba para llegar a fin de mes. El trabajo de carpintería era inestable, dependía de la cosecha, de si la gente tenía para encargar un mueble. Pero ver la ilusión en los ojos de mi hijo, eso no tenía precio, así que empecé a guardar cada peseta que me sobraba. Cada día, en vez de comprarme el bocadillo en la obra, llevaba unas patatas cocidas de casa. Cuando mis compañeros se tomaban una
Cerveza fría después del trabajo, yo me iba directo a casa a cenar un poco de pan y queso. Durante un mes entero mi estómago rugió, pero mi corazón se hacía más grande, y un día por fin tuve el dinero. Fui a la tienda, la compré y la escondí en el taller. La noche de su cumpleaños la sacamos. La casa estaba a oscuras. Cuando encendimos la luz, ahí estaba, con un lazo enorme. La cara de Arturo se iluminó como nunca. Se tiró a abrazarme y me dijo: «El mejor regalo del mundo, papá». Y yo, con las costillas aún dolientes del hambre, sentí que el sacrificio de esas semanas se transformaba en el sabor más dulce que había probado. Cuando Carmen enfermó, la casa se convirtió en un hospital silencioso. Ella necesitaba medicinas caras, tratamientos que el seguro médico apenas cubría. Yo, que ya tenía canas en las sienes y la espalda un poco más encorvada, me doblé. Trabajaba el doble. Por las noches, cuando terminaba mis encargos en el taller, me iba a hacer trabajos extras. Reparaba puertas, arreglaba tejados, lo que fuera. Recuerdo un encargo especial, el de una escalera de roble para una casa de gente adinerada. Era una verdadera obra de arte en madera, con pasamanos tallados y escalones que parecían flotar en el aire. Estuve semanas trabajando en ella hasta la madrugada, con el silencio de la noche como único testigo. Mis manos se agrietaban, mis ojos me ardían, pero cada nudo que tallaba, cada veta que pulía, era un rezo para la salud de Carmen. Ese dinero, cada céntimo, fue para ella. No hubo un capricho, no hubo un gusto para mí. Todo era para que ella estuviera un poco mejor, para que su sonrisa no se apagara. La gente me decía: «Mauricio, descansa un poco, te vas a romper». Pero yo pensaba en Carmen, en su respiración cada vez más débil, y seguía. Seguía para mantener el hogar, para darles un techo a mis hijos, para que no les faltara nada, ni siquiera el aire. Y todo eso, cada tabla de esta casa, cada ladrillo que la sostiene, tiene impregnado ese sudor, esa esperanza, esa fe ciega en un futuro que yo creía haber sembrado con tanto amor. Parece que a veces uno riega y la tierra solo da maleza. El abandono, saben ustedes, no es algo que llega de golpe como una tormenta. No, es como la humedad que se filtra por una pared poco a poco, hasta que un día, sin darte cuenta, el muro está podrido por dentro. Así fue con Arturo y su esposa, Verónica. Al principio eran detalles, pequeñas cosas, la llamada que no llegaba los domingos, el «estamos muy ocupados, papá», cuando yo sugería vernos. Uno lo deja pasar, piensa que es la vida moderna, que los jóvenes corren más, pero luego las gotas se hicieron más grandes, más frías. La primera vez que sentí el verdadero frío fue el día de mi cumpleaños 73. Yo, que siempre fui de celebrar las cosas importantes, me preparé un café y me senté junto al teléfono, esperando la llamada. No pedía una fiesta, ni un regalo caro, solo la voz de mi hijo: «Un feliz cumpleaños, papá». El teléfono no sonó, ni un mensaje, nada, ni siquiera un «estamos liados». Me pasé el día mirando la ventana, con el corazón encogido. Al día siguiente, o a los 2 días, qué sé yo, vi en el Facebook de Verónica, sí, ese aparato que ahora todo el mundo usa, unas fotos de ellos. Estaban en la playa, en un hotel de lujo, riéndose, con la cara que yo pagué en la universidad. Arturo me llamó una semana después, con una voz de falsa preocupación. «Ay, papá, lo siento, es que hemos estado con un proyecto muy gordo. En el trabajo no he tenido tiempo para nada». Y yo, con la imagen de la playa en mi cabeza, solo pude decir: «No te preocupes, hijo, ya habrá tiempo». El tiempo, pensaba yo, es lo único que nos queda, y hasta eso me estaban robando. Luego vinieron las cenas familiares. Antes yo me sentaba a la cabecera de la mesa, al lado de Carmen. Después de ella, yo era el patriarca, pero poco a poco me fueron arrinconando. La primera vez fue en la cena de Nochebuena, hace un par de años. Había mucha gente, dijeron.
La casa de Arturo es grande, pero ese día parecía pequeña. Me pusieron en una mesita plegable, en la cocina, junto al lavadero, entre los platos sucios y los abrigos, como si fuera el abuelo postizo, el inquilino que estorbaba. Mis nietos, pobres, pasaban por allí, me miraban con pena, sin atreverse a sentarse conmigo. Se notaba en sus caras que querían, pero que la mirada de su madre les decía que no. Me sentí como un mueble viejo, un perchero que se pone en cualquier rincón. Comí en silencio, escuchando las risas que venían del comedor, sintiendo cómo el estómago se me encogía, no de hambre, sino de tristeza. Esa cena fue la primera vez que me di cuenta de que para ellos yo ya no era el pilar, sino un estorbo. Les llevé un regalo para su nuevo estudio. Me pasé semanas con eso. Era un mueble de roble macizo, tallado a mano, con cajones secretos y un diseño que había guardado en mi cabeza por años. Pensé que les gustaría, que apreciarían el trabajo del viejo carpintero en su hogar moderno. Arturo lo desenvolvió con prisas, casi sin mirarlo. Verónica lo miró. Hizo una mueca de esas que no sabes si es asco o pena, y dijo: «Ay, don Mauricio, qué rústico. Ya veremos dónde lo ponemos. Es un poco pesado para nuestra decoración minimalista». Minimalista, qué palabra más fea para decir esto no combina con nuestro lujo de catálogo. Lo vi en la basura 2 días después, cuando fui a dejarles unas herramientas que se les habían olvidado. Estaba ahí, destrozado, con los cajones abiertos y el roble pulido arañado. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo de alma. Rústico. Mis manos, mi arte, mi tiempo, mi amor, todo a la basura. Arturo siempre tenía una excusa para no visitarme. El trabajo, el tráfico infernal, la tos de la niña, el perro del vecino. Las excusas eran cada vez más rocambolescas. Una vez le llamé para decirle que me sentía mal, que tenía una gripe que me doblaba, que si podía pasar un momento. Me dijo que estaba en una reunión importantísima, que no podía ni respirar. Media hora después lo vi en el supermercado, comprando cervezas y patatas fritas. Me reconoció, claro. Me miró y se dio la vuelta rápido, como si yo fuera un fantasma. Quería desaparecer. No dijo nada. Solo se subió a su coche, un coche nuevo y brillante que yo ayudé a pagar, y se fue. Ahí entendí que no era falta de tiempo, era falta de amor, falta de respeto. Yo ya era invisible para ellos, o peor, una mancha en su perfecto cuadro de 1900. Vida y la casa. Ah, la casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Arturo empezó con el tema de optimizar los activos. Mi casa, mi hogar, el refugio de mi vida, era un activo en sus conversaciones, y yo supongo una carga en el balance. Empezaron a decirme que la casa era muy grande para un solo hombre, que necesitaba muchas reparaciones. Mentira, yo la cuidaba como a una hija, que sería mejor venderla y mudarme a un lugar más adecuado, más cómodo para mí, cómodo para ellos. Quería decir, empezaron a hablar de mandarme con algún pariente lejano, con una tía abuela de Carmen que apenas conocía. Mi dignidad estaba pisoteada, hecha pedazos bajo sus pies. Mi casa era todo lo que me quedaba, el último bastión de mi vida, y la habían convertido en un problema, en una fuente de codicia. Sentí una furia fría que me recorría las venas. Yo, un viejo carpintero, no iba a dejar que me arrancaran el último clavo de mi ataúd sin luchar. Fue después de esa cena de Nochebuena que les conté, con la espalda dolorida de la silla de la cocina y el sabor amargo de la soledad en la boca, cuando la idea empezó a germinar, a echar raíces. La idea de mi secreto no fue una decisión de un día para otro, no. Fue una semilla que regué con cada humillación, con cada desprecio, con cada mirada de Arturo que me decía que yo ya no valía nada, que era un mueble viejo y estorboso en su vida de lujo y apariencias. Sabía que si les decía que tenía un plan, que tenía un comprador para en casa, me lo arrebatarían,
querrían su parte, o peor aún, me despojarían de todo lo que me quedaba, me dejarían en la calle, con una mano por delante y otra por detrás. Conociéndolos, conociendo su ambición sin límites, ni siquiera me sorprendería que me hubieran manipulado para firmar algún papel que me dejara en la indigencia. Así que el secreto se convirtió en mi arma, mi única arma, mi última trinchera. Quería que aprendieran que la dignidad no se compra con dinero, que el esfuerzo tiene un valor que no se mide en euros, y que uno no puede pisotear a quien le dio todo sin esperar una bofetada de la vida. Para mí era una cuestión de supervivencia, de mantener mi paz. Si revelaba mi plan, la guerra comenzaría antes de tiempo, y yo no estaba listo para eso. Necesitaba moverme en silencio, como la carcoma que trabaja sin hacer ruido hasta que la viga cede, hasta que el edificio se tambalea. Y yo, don Mauricio, el carpintero, que siempre supe de estructuras y de pesos, sabía que la viga de su avaricia era la más débil. Empecé a buscar, con calma, con paciencia. No quería un comprador cualquiera, no quería que la casa que yo había construido con tanto amor cayera en manos de gente que solo la viera como un negocio, como un terreno más para especular. Quería alguien que amara esa casa, que viera lo que yo veía en ella. Las paredes que escucharon las primeras risas de mis hijos, el cerezo que planté cuando Arturo nació, el olor a madera vieja y a recuerdos. Y un día, por esas cosas que solo la vida te pone en el camino cuando menos lo esperas, aparecieron los Morales. Un matrimonio mayor, como yo, de buena madera, como se dice. Él, don Carlos, era un jubilado de ferrocarriles, con la sonrisa franca y los ojos limpios. Ella, doña Elena, una mujer menudita con el pelo blanco y las manos nudosas de tanto trabajar en el jardín. Vendían su piso grande en el centro de la ciudad y querían algo más manejable, con un poco de jardín, donde pudieran seguir cultivando sus flores. Les mostré la casa, les conté algunas historias, sin decirles nada de mis hijos, claro. Les hablé de cómo el sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, de cómo el cerezo florecía cada primavera en un estallido de color. Les hablé de los materiales, de la viga principal que yo mismo había cortado y pulido. Recuerdo que doña Elena, al ver el cerezo, se quedó un rato mirándolo con una sonrisa tierna. Me dijo: «Don Mauricio, se nota el amor en cada rincón de esta casa». Ahí supe que eran ellos. Ahí supe que lo que yo había construido, lo que mis hijos despreciaban, ellos lo valorarían. Las negociaciones fueron sencillas, directas, sin subterfugios, como la gente de antes. Me ofrecieron un precio justo, un precio que me permitía respirar tranquilo. Mientras tanto, en secreto, busqué un lugar para mí. No quería cargar a nadie, no quería depender de nadie. Y el apartamento pequeño lo encontré por un anuncio discreto, un papel pegado en el tablón de anuncios de una pequeña panadería en un barrio tranquilo, alejado del ruido y de la ostentación. Un pisito modesto, un solo dormitorio, una cocina chiquita, pero con un balcón donde el sol entra por la mañana y puedo ver las montañas a lo lejos. Era suficiente. Lo alquilé silenciosamente. Fui comprando los muebles básicos, una cama, una mesa, un par de sillas. Nadie lo sabía. Nadie. Ni Arturo, ni Verónica, ni mis vecinos, ni mis viejos amigos. Era mi secreto, mi pequeña fortaleza, el lugar donde me refugiaría cuando diera el golpe. Era una sensación extraña, casi como la de un espía en su propia vida. Caminaba por mi casa, la que había levantado con mis manos, y me sentía como un fantasma, sabiendo que en unos días estaría en otro lugar, en mi propio refugio, lejos de las garras de la ambición. Y cada vez que Arturo y Verónica venían con sus comentarios, con sus indirectas sobre la casa, yo los miraba con una calma que me sorprendía hasta a mí mismo. Una calma que solo da el saber que uno tiene un
Haz bajo la manga que la partida no ha terminado y que la última palabra aún no se ha dicho. La presión de Arturo y Verónica para que yo me fuera de su casa, como ya la llamaban, se hizo insoportable. Venían casi cada semana con nuevas opciones para mi futuro. Abuelo, decía Arturo con esa voz melosa que solo usaba cuando quería algo, hemos encontrado un sitio perfecto para ti con la tía Berta. Es un encanto de mujer, te cuidará de maravilla, no estarás solo, tendrás compañía. Pura hipocresía. La tía Berta era una anciana solitaria que vivía en un pueblo a 2 horas de aquí, en una casa sin calefacción y con goteras. Sabía que querían quitarme de en medio, que yo era una piedra en su camino hacia su fortuna. Verónica, por su parte, me traía folletos de residencias de ancianos, con fotos de sonrientes abuelos jugando al bingo. Mira, don Mauricio, qué bonitas instalaciones, con actividades y enfermeras las 24 horas, para que no te aburras. Me sentía como un paquete que querían despachar, una vieja reliquia que había que guardar en un almacén. El día que decidieron que yo tenía que visitar la casa de la tía Berta, yo ya tenía los míos. Habían organizado una furgoneta de mudanzas para llevar algunas de mis cosas para que viera cómo me adaptaba. Y Arturo, muy diligente, llegó con los papeles de la supuesta mudanza, una pila de documentos para que yo firmara, supongo, renunciando a todo. Me esperó en el salón, ese salón que yo había diseñado y al que le había tallado los techos a mano. Yo me senté frente a él, con una calma que lo desarmó. Pasa, hijo, le dije, tenemos que hablar de la casa, pero esta vez vamos a hablar de verdad. La cara de Arturo, cuando empecé a hablar, se fue poniendo blanca como la lona de un carpintero recién estirada. Le dije, con la voz serena, sin alzarla siquiera, que la casa ya no era mía, que la había vendido hacía semanas, que había encontrado unos compradores maravillosos, gente que valoraba un hogar con historia, que no la veía como un activo, sino como un refugio. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Y Verónica, que irrumpió en la casa justo en ese momento, con su sonrisa de depredadora, se quedó muda, con la boca abierta como un pez fuera del agua, al verme tan tranquilo. Le mostré el contrato de compraventa, el papel sellado, las firmas, y luego, para rematar, el contrato de alquiler de mi pequeño apartamento, ese que nadie conocía. Pero, papá, ¿cómo pudiste? Es nuestra herencia, es la casa de la familia. La voz de Arturo era un graznido. Verónica empezó a echar lágrimas de cocodrilo, esas que no mojan, y a exclamar, «Don Mauricio, ¿qué nos ha hecho? Somos su familia. Esto es una traición». Ah, la traición. La ironía era tan amarga que me hizo sonreír por dentro. Ellos hablaban de traición cuando me habían traicionado a mí cada día, cada hora, con su desprecio, con su avaricia. Yo los miré, uno por uno, y les dije, con una calma que me asombró, pero que era la calma de la dignidad recuperada. ¿Familia de verdad? ¿Familia? La familia no trata así a sus mayores. La familia no te echa de tu propia casa. La familia no te mira con desprecio. La familia no te usa como un peldaño para subir en la vida. Lo que ustedes querían era un activo, y los activos, hijos míos, se pueden vender. Esta casa ya no era un hogar para mí. Era la jaula donde ustedes me querían encerrar, o el trampolín para sus ambiciones. Justo en ese momento, como si el destino lo hubiera orquestado, sonó el timbre. Eran don Carlos y doña Elena, los nuevos dueños. Venían a recoger unas medidas, a ver un detalle del jardín. Arturo y Verónica se quedaron helados, viéndolos entrar. Doña Elena, con su sonrisa dulce, me abrazó. «Don Mauricio, qué alegría verle, qué buena energía se respira ya en nuestra nueva casa». La palabra «nuestra» sonó en los oídos de Arturo como un látigo. Su cara se descompuso. Verónica intentó balbucear algo, pero no le salieron las palabras. Los nuevos dueños, sin
saber el drama que se cocinaba, me preguntaron por el riego del jardín, y yo les respondí con la naturalidad de quien se siente libre. La escena era perfecta. Ellos, atrapados en su avaricia, con la realidad golpeándoles en la cara, y yo, libre, por fin, de su veneno. Fue el momento más dulce, más satisfactorio que he vivido en años. El viejo carpintero había cortado la madera justa, y el nudo, por fin, se había deshecho. Mi pisito es pequeño, sí, es un dormitorio, un baño, una cocina que apenas cabe mi cafetera y unas pocas tazas, pero es mío. Y cada mañana, cuando el sol tibio entra por el balcón y huelo el café que yo mismo preparo, siento una paz que hacía años no sentía. Una paz que no tiene precio, que no se compra con todas las casas del mundo. Aquí el aire es diferente. Ya no hay miradas de soslayo, ni conversaciones a medias, ni esa sensación constante de ser un estorbo. Mi casa era grande, sí, enorme, llena de rincones y recuerdos, pero al final se había vuelto una cárcel llena de fantasmas, de desprecios callados y de silencio. Este pisito es pequeño, pero está lleno de luz y de mi propia dignidad recuperada. He conocido gente buena aquí, la señora Elena, la vecina de enfrente, que me trae un trozo de tarta de manzana casera de vez en cuando, solo porque sí, porque le gusta cocinar. El joven de la panadería de la esquina, que siempre me guarda el pan del día, crujiente y caliente, cuando sabe que voy a pasar. Nos sentamos un rato en el banco de la plaza, charlamos del tiempo, de las noticias, de las cosas sencillas de la vida. Aquí la gente me mira a los ojos, me sonríe de verdad. No me ven como un activo o una carga. Me ven como don Mauricio, el viejo, el que tiene historias que contar, el que puede arreglar una tabla suelta o dar un buen consejo. Ya no tengo que preocuparme por molestar, por ser un estorbo, por caminar de puntillas en mi propia casa. Vivo a mi ritmo, con mis libros, mis herramientas de carpintería y el silencio que tanto valoro. Arturo intentó volver a contactar, claro, con llamadas llenas de falsos arrepentimientos, la voz temblorosa, los papá, te echamos de menos, la casa se siente vacía sin ti. Verónica también mandó mensajes, de esos largos, llenos de palabras bonitas, y de perdón, por favor, queremos que vuelvas a casa. Pero yo ya no caigo en esos trucos. Mis heridas cicatrizaron, sí, con el tiempo y la distancia, pero no se olvidan. No hay dinero que pague volver a sentirme como un mueble, en viejo que estorba, o como un cheque en blanco para las ambiciones ajenas. Les contesté una vez, solo una, con un mensaje corto. Estoy bien, he encontrado mi sitio. Espero que ustedes también encuentren el suyo. Cada uno tiene lo que siembra. Y desde entonces, nada. El silencio de ellos, ahora, es una bendición. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en los metros cuadrados de una casa, ni en el saldo de una cuenta bancaria. No está en los lujos ni en las apariencias. Está en la paz de tu alma, en el respeto que te tienes a ti mismo, en esa dignidad que nadie te puede arrebatar si tú no se lo permites. Y, sobre todo, está en el amor verdadero, el que no pide nada a cambio, el que te valora por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que puedes dar. Es una pena que mis hijos aprendieran esta lección de la manera más dura, perdiendo más que una casa, perdiendo a su padre. Pero a veces, el hierro tiene que calentarse mucho, mucho, al rojo vivo, para poder ser moldeado de nuevo. Y yo espero, con la misma esperanza vana que tenía cuando eran niños, que algún día entiendan el verdadero valor de lo que perdieron. No la casa que yo construí con mis manos, sino la conexión con este viejo que solo quería su amor y su respeto. Y ahora te pregunto a ti, que me has escuchado, que me has acompañado en este desahogo, en esta historia de un viejo carpintero y una casa. Dime qué harías tú en mi lugar. ¿Hubieras soportado tanto desprecio?
Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me hace bien saber que no estoy solo en esto, que hay gente que aún valora una historia contada con el corazón en la mano, sin filtros ni adornos. Gracias por tu tiempo.